«Hola, allá abajo». Cuando escuchó una voz llamarlo así, estaba en la puerta de su caseta con una bandera enrollada en su mástil corto. Aunque el terreno facilitaba saber de dónde venía la voz, en vez de mirar hacia donde yo estaba, en lo alto del corte, giró hacia la vía. Su manera de hacerlo fue extraña, lo suficiente para llamar mi atención, aunque su figura estaba ensombrecida en la zanja, mientras yo desde arriba estaba iluminado por el intenso resplandor de un atardecer que me obligó a cubrirme los ojos para verlo. «Hola, allá abajo». Al mirar hacia la vía, se giró nuevamente y alzando la vista vio mi figura muy por encima de él. «¿Existe algún camino por el que pueda bajar y hablar con usted?». Él me miró sin responder y yo lo observé sin insistir demasiado pronto con una repetición de mi pregunta trivial. Justo en ese momento hubo una vaga vibración en la tierra y el aire, que rápidamente se transformó en una violenta pulsación y una sacudida que me hizo retroceder, como si tuviera la fuerza de atraerme hacia abajo. Cuando el vapor que se elevó a mi altura desde ese tren rápido pasó junto a mí y se desvanecía sobre el paisaje, miré de nuevo hacia abajo y lo vi volver a enrollar la bandera que había mostrado mientras el tren pasaba. Repetí mi pregunta. Después de una pausa, durante la cual pareció observarme con atención fija, señaló con su bandera enrollada hacia un punto a mi nivel, a unos 200 o 300 metros de distancia. Le grité, «Está bien», y me dirigí a ese punto. Allí, mirando detenidamente a mi alrededor, encontré un camino descendente en zigzag y empinado, y lo seguí. El corte era extremadamente profundo y excepcionalmente empinado. Estaba hecho a través de una piedra pegajosa que se volvía más fangosa y húmeda a medida que descendía. Por estas razones, encontré el camino lo suficientemente largo como para darme tiempo de recordar una singular actitud de desgana o compulsión con la que había señalado el camino. Cuando descendí lo suficiente por el zigzag para verlo de nuevo, observé que estaba de pie entre los rieles por los que el tren había pasado recientemente, como si estuviera esperando a que yo apareciera. Tenía su mano izquierda en la barbilla y el codo izquierdo apoyado en la mano derecha cruzada sobre su pecho. Su postura era de tal expectación y vigilancia que me detuve un momento asombrado. Reanudé mi descenso y al llegar al nivel de la vía del tren y acercarme más a él, vi que era un hombre de piel oscura, con barba negra y cejas bastante pobladas. Su puesto estaba en un lugar tan solitario y lúgubre como nunca había visto. A cada lado un muro de piedra irregular y empapado que excluía toda vista salvo una franja de cielo. La perspectiva en un sentido, solo una prolongación sinuosa de esta gran mazmorra. La perspectiva más corta en la otra dirección terminaba en una lúgubre luz roja y la entrada más tétrica de un túnel negro, en cuya maciza arquitectura había un aire bárbaro, deprimente y amenazante. Tan poco sol llegaba a este lugar que tenía un olor terroso y mortal. Y tanto viento frío lo atravesaba que me hizo sentir un escalofrío, como si hubiera dejado el mundo natural. Antes de que se moviera, yo estaba lo suficientemente cerca de él como para haberlo tocado. Ni siquiera entonces apartó sus ojos de los míos, dio un paso hacia atrás y levantó la mano. Este era un puesto solitario para ocupar, dije, y había captado mi atención cuando miré desde allá arriba. Supongo que un visitante era una rareza. No una rareza no deseada, espero. En mí, él simplemente vio a un hombre que había estado encerrado dentro de límites estrechos toda su vida y que al ser finalmente liberado tenía un interés recién despertado en estas grandes obras. Con tal propósito le hablé, pero estoy lejos de estar seguro de los términos que usé, ya que, además de no ser bueno para iniciar una conversación, había algo en el hombre que me intimidaba. Dirigió una mirada muy curiosa hacia la luz roja cerca de la entrada del túnel y luego miró a su alrededor, como si algo faltara allí, para finalmente mirarme a mí. Esa luz era parte de su responsabilidad, ¿no es así? Él respondió en voz baja. ¿No sabes que lo es? El pensamiento aterrador cruzó por mi mente mientras observaba sus ojos fijos y su rostro sombrío. Esto era un espíritu, no un hombre. He especulado desde entonces si pudo haber habido alguna perturbación en su mente. A mi vez, di un paso atrás, pero al hacerlo, detecté en sus ojos un miedo latente hacia mí. Esto disipó el pensamiento monstruoso. «Me miras», dije forzando una sonrisa, como si me tuvieras miedo. «Tenía dudas», respondió, «sobre si te había visto antes». «¿Dónde?»
Señaló la luz roja que él había visto. ¿Allá?, pregunté. Observándome atentamente, respondió sin palabras con un sí. Mi buen amigo, ¿qué haría yo allí? De todos modos, nunca estuve allí, puedes jurarlo. Creo que puedo, respondió. Sí, estoy seguro de que puedo. Su actitud, al igual que la mía, se volvió más clara. Respondió con prontitud y palabras precisas. ¿Tenía mucho trabajo? Sí, aunque su labor requería exactitud y vigilancia, no implicaba mucho esfuerzo físico. Cambiar señales, ajustar luces y girar una manija eran sus únicas tareas manuales. Sobre las largas horas de soledad, explicó que su rutina se había moldeado así y ya estaba acostumbrado. Durante ese tiempo había aprendido algo del idioma escrito que veía, trabajado con fracciones y decimales e intentado algo de álgebra, aunque nunca fue hábil con los números. ¿Debía quedarse siempre en ese canal húmedo y sombrío? Dependía de las circunstancias. A veces podía salir brevemente al sol, pero siempre debía estar atento al timbre eléctrico, lo que hacía que ese alivio fuera limitado. Me llevó a su caseta, donde había un fuego, un escritorio con un libro oficial para registrar anotaciones, un instrumento telegráfico con su esfera y agujas, y la pequeña campana que mencionó. Al comentar que parecía haber recibido una buena educación, quizá más de lo esperado para esa posición, explicó que no era raro encontrar casos similares en diversos grupos, albergues, la policía e incluso el ejército. Cuando era joven había estudiado filosofía natural y asistido a conferencias, pero se desvió de su camino, perdió sus oportunidades y nunca logró recuperarse. No se quejaba, aceptaba las consecuencias de sus decisiones y asumía que ya era tarde para cambiar su destino. Todo lo que aquí he condensado lo expresó de manera tranquila, con su mirada seria y oscura dividida entre mí y el fuego. De vez en cuando incluía la palabra Señor, especialmente cuando hablaba de su juventud, como si pidiera que entendiera que no pretendía ser más de lo que era. Fue interrumpido varias veces por la pequeña campana y tuvo que leer mensajes y enviar respuestas. En una ocasión tuvo que salir sin cerrar la puerta, mostrar una bandera mientras pasaba un tren y dar una comunicación verbal al conductor. En el cumplimiento de sus deberes observé que era notablemente preciso y vigilante, interrumpiendo su discurso en una sílaba y permaneciendo en silencio hasta que lo que tenía que hacer estuviera hecho. En resumen, habría considerado a este hombre como uno de los más confiables para esa función, si no fuera porque, mientras hablaba, interrumpió sus palabras 2 veces con un gesto inquieto. Giró hacia la pequeña campana, aunque ésta no había sonado, abrió la puerta de la caseta, cerrada para protegerse de la humedad, y miró hacia la luz roja junto a la entrada del túnel. En ambas ocasiones regresó al fuego con ese aire extraño e indefinible que ya había notado cuando estábamos a distancia. Dije al levantarme para irme: «Casi me haces pensar que he conocido a un hombre satisfecho con su vida». «Creo que solía ser así», respondió en el tono bajo en el que había hablado al principio. «Pero estoy preocupado, señor. Estoy preocupado». Él habría retirado sus palabras si hubiera podido. Sin embargo, ya las había dicho, y yo las recogí rápidamente. ¿Con qué? ¿Qué te preocupa? Es muy difícil de expresar, señor. Es muy, muy difícil de explicar. Si alguna vez me visita nuevamente, intentaré contárselo. Pero tengo la intención expresa de visitarlo nuevamente. Dígame, ¿cuándo será? Salgo temprano en la mañana y volveré a las 10 de la noche, señor. Vendré a las 11. Me agradeció y salió por la puerta conmigo. Mostraré mi luz blanca, señor, dijo con su peculiar voz baja, hasta que haya encontrado el camino hacia arriba. Cuando lo haya encontrado, no grite, y cuando esté en la cima, no grite. Su actitud pareció hacer que el lugar se sintiera más frío para mí, pero solo respondí con un «Está bien». Y cuando baje mañana por la noche, no grite. Permítame hacerle una pregunta antes de despedirnos. ¿Qué lo hizo gritar «Hola» allá abajo esta noche? Dios sabe, dije yo. Ni siquiera recuerdo gritar esto. Esas fueron las palabras exactas, las conozco bien. Admito que esas fueron las palabras exactas. Las dije sin duda, porque te vi allá abajo. ¿Pero utilizó esas palabras exactas por alguna otra razón? ¿Qué otra razón podría haber tenido? ¿No tuvo la sensación de que le fueron transmitidas de forma sobrenatural? No. Me deseó buenas noches y levantó su luz.
Caminé junto al raíl descendente con una incómoda sensación de que un tren se acercaba por detrás hasta que encontré el camino. Subir resultó más sencillo que bajar, y llegué a mi alojamiento sin problemas. Puntual a mi cita, coloqué mi pie en el primer escalón del zigzag la noche siguiente, justo cuando los relojes distantes marcaban las 11. Él me esperaba al pie, con su luz blanca encendida. No he gritado, dije, cuando nos acercamos. ¿Puedo hablar ahora? Por supuesto, señor. Buenas noches entonces, y aquí está mi mano. Buenas noches, señor, y aquí está la mía. Con eso caminamos lado a lado hasta su caseta. Entramos, cerramos la puerta y nos sentamos junto al fuego. He tomado una decisión, señor, dijo en voz baja, inclinándose hacia adelante. No tendrá que preguntarme 2 veces qué me preocupa. Anoche lo confundí con otra persona. Eso me inquieta. ¿Ese fue el error? No, fue esa otra persona. ¿Quién es? No lo sé. ¿Se parece a mí? No lo sé. Nunca vi el rostro. Tiene el brazo izquierdo cubriéndolo y el derecho se mueve violentamente. Así. Seguí su acción con mis ojos, y era el gesto de un brazo gesticulando con la máxima pasión y vehemencia. Por el amor de Dios, despejen el camino. Una noche de luna, dijo el hombre. Estaba sentado aquí cuando oí una voz gritar. Hola, allá abajo. Me levanté de un salto, miré desde esa puerta y vi a alguien de pie junto a la luz roja cerca del túnel, agitando como te acabo de mostrar. La voz parecía ronca de tanto gritar y exclamaba: ¡Cuidado! Y luego nuevamente: ¡Hola, allá abajo! ¡Cuidado! Tomé mi lámpara, la puse en rojo y corrí hacia la figura llamando. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? Estaba justo fuera de la oscuridad del túnel. Me acerqué tanto que me sorprendió que mantuviera la manga sobre los ojos. Corrí directamente hacia ella y tenía mi mano extendida para apartar la manga cuando desapareció. «Al túnel», dije yo. «No». Corrí hacia el túnel, 500 metros. Me detuve y levanté mi lámpara por encima de mi cabeza. Vi las cifras de la distancia medida y las manchas húmedas deslizándose por las paredes y filtrándose a través del arco. Salí corriendo de nuevo, más rápido de lo que había entrado, y miré alrededor de la luz roja con mi propia luz roja. Subí la escalera de hierro hasta la galería en la cima, bajé de nuevo y corrí de regreso aquí. Telegrafié en ambas direcciones. Se ha dado una alarma. ¿Hay algo mal? La respuesta llegó de ambos lados. Todo bien. Reprimiendo el escalofrío que recorrió mi espalda, le expliqué cómo esa figura podía ser una ilusión causada por su vista. Le mencioné que a menudo enfermedades que afectan los nervios del ojo generan imágenes perturbadoras en los pacientes, algunos de los cuales han reconocido su condición y lo han comprobado con experimentos en sí mismos. En cuanto a un grito imaginario, añadí, escuche el viento en este extraño valle mientras hablamos en voz baja, y cómo convierte los cables del telégrafo en un arpa salvaje. Eso es verdad, respondió, después de que nos quedamos sentados escuchando un rato. Y él debería saber algo sobre el viento y los cables, ya que a menudo pasaba largas noches de invierno allí, solo y vigilando, pero se permitiría señalar que no había terminado. Le ofrecí disculpas y él añadió lentamente estas palabras mientras tocaba mi brazo. 6 horas después de la aparición, ocurrió el memorable accidente en esta línea, y dentro de 10 horas los muertos y heridos fueron llevados a través del túnel, sobre el lugar donde había estado la figura. Un escalofrío desagradable se apoderó de mí, pero hice todo lo posible por resistirlo. No se podía negar, respondí, que esta era una coincidencia notable, capaz de impresionar profundamente su mente. Sin embargo, era incuestionable que coincidencias notables ocurrían continuamente y debían tomarse en cuenta al tratar un tema así. Aunque sin duda, debo admitir, añadí, que las personas sensatas no daban mucha importancia a las coincidencias al hacer los cálculos comunes de la vida. Volvió a levantar la mano para indicar que no había terminado. Nuevamente le pedí disculpas por las interrupciones. Esto, dijo, nuevamente colocando su mano sobre mi brazo y mirando por encima de sus hombros con ojos hundidos. Fue justo hace 1 año. Pasaron 6 o 7 meses y me había recuperado de la sorpresa y el impacto, cuando una mañana al amanecer, yo estando en esa puerta, miré hacia la luz roja y vi de nuevo al espectro. Se detuvo, con una mirada fija en mí. ¿Gritó? No, estaba en silencio. ¿Movió el brazo? No, estaba apoyado en el poste de la luz, con ambas manos frente al rostro. Así.
Una vez más seguí su acción con mis ojos. Era un gesto de duelo. He visto esa actitud en las figuras de piedra de las tumbas. ¿Te acercaste a él? Entré y me senté, en parte para ordenar mis pensamientos y en parte porque me había hecho sentir débil. Cuando volví a la puerta, la luz del día estaba sobre mí y el fantasma había desaparecido. Pero no surgió nada, no se derivó algo de esto. Me tocó el brazo con su dedo índice 2 o 3 veces, asintiendo de manera aterradora cada vez. Ese mismo día, cuando un tren salía del túnel, noté, en una ventana del vagón a mi lado, lo que parecía ser una confusión de manos y cabezas, y algo ondeando. Lo vi justo a tiempo para señalar al conductor. ¡Pare! Él apagó el motor y aplicó el freno, pero el tren se deslizó más allá de aquí unos 150 metros o más. Corrí tras él y mientras avanzaba escuché gritos y llantos terribles. Una joven hermosa había muerto instantáneamente en uno de los compartimentos y la trajeron aquí y la colocaron en el suelo entre nosotros. Involuntariamente eché mi silla hacia atrás mientras miraba de las hojas que señalaba, hacia él. No se me ocurría nada que decir para ningún propósito y tenía la boca muy seca. El viento y los cables continuaron la historia con un largo lamento. Él continuó. Ahora, señor, observe esto y juzgue cuán perturbada está mi mente. El espectro volvió hace una semana. Desde entonces ha estado allí de vez en cuando por momentos. ¿Junto a la luz? ¿En la luz de peligro? ¿Qué parece estar haciendo? Repitió si cabe con mayor pasión y vehemencia aquel gesto anterior de «por el amor de Dios despejen el camino». Luego continuó. No tengo paz ni descanso por ello. Durante muchos minutos seguidos me llama de manera angustiada. Allá abajo, cuidado, cuidado. Se queda agitándome. Hace sonar mi pequeña campana. Me aferré a eso. Su timbre sonó anoche cuando yo estaba aquí y usted fue a la puerta 2 veces. Vea, dije yo, cómo su imaginación lo engaña. Mis ojos estaban en la campana y mis oídos atentos a ella, y si soy un hombre vivo, no sonó en esos momentos. No, ni en ningún otro momento, excepto cuando sonó en el curso natural de las cosas físicas por la estación comunicándose con usted. Negó con la cabeza. Nunca me he equivocado en eso, señor. Nunca he confundido el sonido del espectro con el de una persona. El sonido del fantasma es una vibración extraña en la campana que no proviene de nada más, y no he afirmado que la campana se mueva visiblemente. No me sorprende que no lo haya escuchado, pero yo sí lo oí. ¿Y el espectro parecía estar ahí cuando miraste hacia afuera? Estaba allí. Las 2 veces, repitió con firmeza, las 2 veces. ¿Vendrás a la puerta conmigo y lo buscaremos a horas? Se mordió el labio inferior, indeciso, pero se levantó. Abrí la puerta y me paré en el escalón mientras él permanecía en el umbral. Allí estaba la luz de advertencia. Allí estaba la oscura boca del túnel. Allí estaban las altas paredes de piedra mojada del corte. Allí estaban las estrellas sobre ellas. ¿Lo ves?, le pregunté, prestando especial atención a su rostro. Sus ojos estaban prominentes y tensos, pero quizás no mucho más de lo que los míos lo habían estado cuando yo había mirado con intensidad hacia el mismo lugar. No, respondió. No está ahí. De acuerdo, dije. Entramos de nuevo, cerramos la puerta y volvimos a nuestros asientos. Estaba pensando en cómo aprovechar mejor esta ventaja, si es que podía llamarse así, cuando él retomó la conversación de una manera tan natural, asumiendo que no podía haber ninguna cuestión seria de hecho entre nosotros, que me sentí en la posición más débil. Para este momento comprenderá plenamente, señor, dijo, que lo que me preocupa tan terriblemente es la pregunta. ¿Qué significa el espectro? Le dije que no estaba seguro de comprenderlo completamente. ¿Contra qué es su advertencia?, dijo reflexionando con los ojos en el fuego y solo de vez en cuando mirando hacia mí. ¿Cuál es el peligro? ¿Dónde está el peligro? Hay un peligro inminente en algún lugar de la línea. Alguna calamidad terrible ocurrirá. No se puede dudar esta tercera vez, después de lo que ha pasado antes. Pero seguramente esto es un cruel acecho para mí. ¿Qué puedo hacer? Sacó su pañuelo y secó las gotas de su acalorada frente. Si telegrafío la palabra peligro a cualquier lado de mí o a ambos, no puedo dar razón alguna para ello, continuó secándose las palmas de las manos.
Me metería en problemas y no lograría nada bueno. Pensarían que estoy loco. Así es como funcionaría. Mensaje. Peligro. Respuesta. ¿Qué peligro? ¿Dónde? Mensaje. No lo sé, pero por el amor de Dios tengan cuidado. Me desplazarían. ¿Qué más podrían hacer? Su angustia mental era verdaderamente lamentable de ver. Era la tortura de un hombre consciente, agobiado más allá de lo soportable por una responsabilidad incomprensible que involucraba las vidas de personas inocentes. Cuando se detuvo por primera vez bajo la luz de advertencia, continuó, echando hacia atrás su oscuro cabello y pasando las manos hacia afuera y a través de sus sienes en una muestra de angustia febril. ¿Por qué no me dijo dónde iba a ocurrir el accidente, si es que debía ocurrir? ¿Por qué no me dijo cómo podría haberse evitado, si se podía haber evitado? Cuando en su segunda aparición ocultó su rostro, ¿por qué no me dijo en su lugar, ella va a morir, que la mantengan en casa? Si vino en esas dos ocasiones solo para mostrarme que sus advertencias eran verdaderas y así prepararme para la tercera, ¿por qué no me advierte claramente ahora? Y yo, Dios me ayude, un simple y pobre guardaagujas en esta estación solitaria. ¿Por qué no ir a alguien con crédito para ser creído y poder para actuar? Cuando lo vi en ese estado comprendí que, tanto por el bien del pobre hombre como por la seguridad pública, lo que tenía que hacer era calmar su mente. Por lo tanto, dejando de lado cualquier cuestión de realidad o irrealidad entre nosotros, le dije que quien cumpliera cabalmente con su deber debía estar bien, y que al menos tenía el consuelo de entender su deber, aunque no comprendiera esas desconcertantes apariciones. En este esfuerzo tuve mucho más éxito que en el intento de hacerle razonar para que abandonara su convicción. Se calmó. Las ocupaciones propias de su puesto a medida que avanzaba la noche comenzaron a demandar más de su atención. Y lo dejé a las 2 de la mañana. No veo motivo para ocultar que mientras subía el camino, miré varias veces hacia la luz roja. No me agradaba esa luz y estoy seguro de que habría dormido mal si mi cama estuviera justo debajo de ella. Tampoco me gustaron las 2 escenas del accidente y la niña muerta. No veo razón para ocultar eso tampoco. Pero lo que más ocupaba mis pensamientos era considerar cómo debería actuar, habiendo recibido esta revelación. Había comprobado que el hombre era inteligente, vigilante, meticuloso y exacto. Pero ¿cuánto tiempo podría permanecer así en su estado mental? Aunque en una posición subordinada, tenía una responsabilidad muy importante. Me gustaría a mí, por ejemplo, arriesgar mi propia vida en las probabilidades de que continuara ejecutándola con precisión. No pudiendo superar la sensación de que sería traicionero comunicar lo que él me había contado a sus superiores en la compañía sin antes ser franco con él mismo y proponerle un curso intermedio, finalmente decidí ofrecer acompañarlo al médico más sabio que pudiéramos encontrar en esa zona y consultar su opinión. Un cambio en su horario de servicio ocurriría la próxima noche, me había informado, y estaría libre 1 o 2 horas después del amanecer, y de nuevo en servicio poco después del atardecer. Había acordado regresar en consecuencia. La noche siguiente fue encantadora, y salí temprano a disfrutarla. El sol aún no se había puesto del todo cuando recorrí el camino del campo cerca de la cima del profundo corte. Prolongaría mi paseo por 1 hora. Me dije a mí mismo, media hora de ida y media de vuelta, y entonces sería el momento de ir a la caseta de mi guardaagujas. Antes de continuar mi paseo me acerqué al borde y mecánicamente miré hacia abajo desde el punto desde el que lo había visto por primera vez. No puedo describir el escalofrío que me invadió cuando, cerca de la entrada del túnel, vi la aparición de un hombre con la manga izquierda sobre sus ojos, agitando apasionadamente su brazo derecho. El horror indecible que me oprimía desapareció en un instante, porque en un momento vi que esta apariencia de un hombre era realmente un hombre, y que había un pequeño grupo de otros hombres parados a corta distancia, a quienes parecía estar ensayando el gesto que hacía. La luz de peligro aún no estaba encendida. Contra su poste, una pequeña cabaña baja, completamente nueva para mí, había sido construida con algunos soportes de madera y lona. Parecía no ser más grande que una cama. Con un irresistible sentido de que algo andaba mal, y con un fulgurante temor de reproche hacia mí mismo por haber ocurrido un infortunio fatal al dejar al hombre allí sin enviar a nadie para supervisarlo o corregir lo que hacía, bajé por el camino irregular con toda la velocidad que pude. «¿Qué sucede?», pregunté a los hombres. «El guardaagujas murió esta mañana, señor». «¿No es el hombre de esa caseta?». «Sí, señor». «¿No es el hombre que conozco?». «Lo reconocerá, señor, si lo conocía», dijo el hombre que hablaba por los demás, descubriendo solemnemente su cabeza y levantando un extremo de la lona.
pues su rostro está bastante sereno. «Oh, ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo sucedió?», pregunté mirando de uno a otro mientras la cabaña se volvía a cerrar. «Fue atropellado por una locomotora, señor. Ningún hombre en Inglaterra conocía mejor su trabajo, pero de alguna manera no estaba fuera del riel exterior. Fue justo al amanecer. Había encendido la luz y tenía la lámpara en la mano. Cuando la locomotora salió del túnel, él estaba de espaldas a ella y lo atropelló. Ese hombre la conducía y estaba mostrando cómo sucedió. Muéstrale al caballero, Tom». El hombre, vestido con ropa oscura y tosca, retrocedió a su lugar anterior en la entrada del túnel. «Al salir de la curva en el túnel, señor», dijo. «Lo vi al final, como si lo viera a través de un catalejo. No hubo tiempo para reducir la velocidad, y sabía que era muy cuidadoso. Como no parecía prestar atención al silbato, lo apagué cuando nos acercábamos a él y le grité tan fuerte como pude. «¿Qué has dicho?», dije. «Allá abajo. Cuidado. Por el amor de Dios, despejen el camino». Me asusté. «Ah, fue un momento terrible, señor. Nunca dejé de llamarlo. Puse este brazo delante de mis ojos para no ver, y agité este otro brazo hasta el final, pero no sirvió de nada». Sin extender el relato al detenerme en algunas de sus curiosas circunstancias más que en otras, puedo, al concluirlo, señalar la coincidencia de que la advertencia del maquinista incluía no solo las palabras que el desafortunado guardagujas me había repetido como obsesivas para él, sino también las palabras que yo mismo, no él, había atribuido, y solo en mi propia mente, al gesto que él había imitado. El fin. Si te ha gustado este relato, no olvides suscribirte y darle me gusta para más contenido de literatura universal.